hambre que hubo en los días de Abraham. Ustedes ya vieron esa hambre, ¿no? ¿Se acuerdan un poquito? Entonces, así como recordaba el lector acá Moisés, bueno, recordemos nosotros que estuvimos viendo ese poquito cómo fue esa hambre, ¿no? Y cada detalle. Bueno, así como Abraham está pasando en Isaac. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en la tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia y las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Estamos pensando en Cristo. ¿eh? Acuérdense que de Abraham llegará a Cristo, esa es la simiente. Así que esta promesa, aparte de hablar de sus hijos, de los hijos de Isaac, hablando de esa simiente de Cristo, fíjate la promesa que Dios se comprometió con ti. Por cuanto, versículo 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en Gerar. Hasta acá. Primeros textos. Bien, ¿de qué vamos a hablar un poquito esta noche? De la fe. Es esa certeza, es esa convicción que me hace creer que lo que Dios dice es verdad. ¿Qué dice Dios que va a estar conmigo? ¿Y qué dice Dios que me va a bendecir? Entonces va a estar desafiada la vida de Isaac acerca de creer o no creer en lo que dice Dios. Porque si la fe, la certeza y la convicción de creerle a Él lo contrarían la duda. Es la sospecha, che, no sé si lo que hablamos los jueves, lo que hablamos los sábados, lo que hablamos los domingos, es tan así. Entonces Isaac va a tener distintos problemas. El primer problema aparece en el versículo 1. Hay hambre en la tierra. La prueba de la escasez. Me pasó en Navidad, antes de la pandemia, mi hijo Jeremías ahora mide 1,85. Pero en esa época era una pulguita bastante traviesa. Y me acuerdo que estábamos en Navidad y yo estaba pensando, hablando con mi esposa, che, tenemos que pintar la casa, tenemos que poner el burro acá. ¿Y cuándo lo hacemos? Me dice ella, ¿no? ¿Cuándo lo haces? Y yo voy pataleando, y bueno, hay que hacerle usar plata, porque gastamos duro y que comemos. Duro, no podemos comer duro. Y así, ¿no? Y vos ves la casa y falta pintura, y te bajoneás. Y mi esposa más que yo. Y más si te toca ir a la casa de un hermano que tiene todo pintado. Ah, sonamos, ¿viste? Pasa. Y pero también estamos pensando en las vacaciones, ¿dónde vamos? ¿Dónde podemos? ¿Dónde no podemos? Arreglar la camioneta, porque vamos a ir, ¿qué? Micro, no podemos, somos un montón. Y todas esas cosas uno está pensando, ¿no? No sé qué piensa un adolescente. Tal vez está pensando, che, mi celular no tiene la misma tecnología de nuevo, tranquilo más. Che, quedaría por un iPhone 15, ¿no? Viene el 15 ahora. Quedaría por un iPhone 15. O la ropa, che, la ropa no es la misma. Y va a salir ese y está tu amiga con la ropa que vos viste ahí, no te puedes comprar. Dices, no, no te quiera. ¿Y qué pasa con esa cosa? Te angustia. Te angustia. A mí me angustia. Pero esa Navidad habíamos comido a la noche, estaba mi cuñado, nos quedamos a dormir, y a las 3 de la tarde que volvió a comer, escucho el vidrio de la puerta estallar. Yo estaba en la cocina y yo estaban mis hijos jugando con mi sobrino. Y mi hijo mayor, Mateo, era lo dijo, papá, papá, y ahí me baja la presión. ¿Y qué pasó? Cuando voy, dijo Jeremías, corriendo, se tropieza y pasa la mano contra el vidrio, lo rompe y lo saca. Y cuando saca, bueno, se corta toda acá agua. A la guardia del tornú. En la guardia del tornú, en la guardia había un cirujano especialista en mano, esas cosas, y bueno, sacándole el vidrio de adentro.
¿Por qué le digo esto? Se me fue el problema de la abuela, de la pintura, del iPhone. Se me fueron todos esos problemas de la cabeza. Yo quería que mi hijo no pierda el mal. Eh, típico de su hija. Tuve suerte, nene. Se tuvo suerte, no le tocó nada. Y fíjense lo que será ese hijo a sanarlo acá. Vos le ves acá a mi hijo, no tiene nada. Que tiene acá, tiene todo un choclo. Pues acá me lo dio bolilla él. Se dedicó acá. Cuando terminó acá, sacó los virus que le daba para acá, lo cogió, pasó un matambre la mano. Pero las crisis, las verdaderas crisis, destruyen todo tipo de vanidad. Todo tipo de vanidad. Yo quería que mi hijo no te dar nada. No me importaba nada. Casi ya no me importaba nada. Aunque venga alguien, che, te pinto la casa, no me interesa. Quédate mi hijo, te salve la mano. Esa es mi prioridad. Hay hambre y no sabemos dónde comer ni qué comer. Y ahí está la crisis, Isaac. Después de algunos, che, no te puedo nada, alguna folla de Abraham, alguna perla, alguna herencia, algún plato de oro. No está diciendo, no hay que comer, no hay nada para comer. El año pasado, lo visitaba un joven de la iglesia, no creyente él, al cual le predicamos prácticamente de la primaria. Ya con 18 años él venía a jugar a la pelota y se comía el mensaje, no sé, tenía que bancar el mensaje y hablando con él, no, yo no necesito hacer eso. Bueno, orábamos por él, pero no teníamos muchas esperanzas de su decisión. Eh, no lo digo más. Al menos nos enteramos de que está preso en Marcos Faz, una cárcel que conocemos como iglesia, principal porque fuimos algunos hermanos ahí que sufrieron la cárcel y justamente, y yo conozco por mi trabajo, he ido a Marcos Faz. Eh, que cae preso. De las trompadas que le dieron, le bajaron la dentadura y terminó siendo violado. Y volvimos que lo violaron y que le pegaron, pidieron a la tía de Tetían 200.000 pesos para que no sufra más, en vez de garantía. No tiene Dios, porque ese chico, como cualquier adolescente, está preocupado por tantas vanidades y cuando tiene una crisis grande, cuando queda desamparado y solo, ese chico no quiere un iPhone, no quiere ropa de marca, quiere salir de seriedad, quiere salirse. Y yo no sé si vos tenés hijas, yo tengo una hija adolescente, o vos sos un adolescente. Y cada vez que ya se toma el colectivo para ir a casa, nos dice, estoy en la parada. Segundo mensaje, me tomé el colectivo. Bajé del colectivo. Pues imagínate que recibís el mensaje, llega a la parada. Y pasan las horas y no hay más mensaje. ¿Importa las vacaciones? ¿Importa la marca del celular? Nada, en fin. Esto le pasó a Isaac. Así que toda la vanidad es a la basura. Hay hambre, hay crisis. Eh, y hay una realidad que Dios siempre aparece. Fíjate lo que dice el versículo 2. Y se le apareció Jehová y dijo, en el momento más oportuno y el más desesperante, Dios aparece. Por eso el salmista dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Cerrábamos sigue, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así es Dios. Ese es el carácter de Dios. Yo soy el buen pastor. ¿Y el buen pastor qué hace? Su vida los otras. Sí, Señor. Cuando vos pasás por una crisis real, cuando te tocan hambre, no sé cuál es tu crisis, o cuando pases por la crisis, tenés por cierto y por certeza y absoluta fe que Dios va a aparecer. Porque Él es así. Dios no cambia. Dios va a aparecer. Dios se va a presentar y Dios va a mirar. Así es Él. Ahora Isaac está con este problema y Dios aparece. Y lo que le dice Dios a Isaac, ¿qué es lo que primero le dice? Versículo 2. No vayas a dónde. A Egipto. A Egipto no vayas. No lo voy a explicar acá porque lleva tiempo, pero Egipto
en las escrituras es una tipografía ¿de quién? Del mundo, de sus enseñanzas, de sus modelos, de sus caminos, de sus consejos. No vayas a Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto te va a dar soluciones a tu problema. Te va a dar sus soluciones. Y cuando el mundo habla y da sus soluciones, atrás de esas soluciones hay un camino que se llama perdición y muerte. El mundo con sus consejos, sus modelos, sus formas, sus consejos, sus soluciones, tiene un camino de perdición y muerte para aquellos que lo ofenden. Por eso dice Gálatas capítulo 6, que si uno siembra para la carne, de la carne que va a cegar, ¿te acuerdan? Corrupción. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre está allí, dice Juan, no, yo no estoy ahí. Si cuando vos tenés problemas, tu consejero es el mundo, mira que Dios, yo no estoy de ahí. Y habla de la vanidad de la vida, y habla de los ojos, de la carne, y todo eso llega a la corrupción. Por eso Dios dice, no vayas a Egipto. Cuando vos tenés un problema de crisis así, no vayas a Egipto. Dice Dios, no confíes en los consejos del mundo, no vayas ahí. ¿Se acuerdan cuando Cristo es tentado? Viene en el desierto y viene en ayuno. Dios le propuso un ayuno. Y cuando vino Satanás a tentarlo, ¿quién le trajo Satanás? ¿Quién le trajo? Una pelota de fútbol, un televisor. No. Le trajo una solución. Y le puso una Biblia abajo. ¿Cómo dice la Biblia? Hace pan. So Dios hace pan. Lo dice el texto. Ahí en el mundo. Con un texto abajo. Y te dice, hace así. Cuando Dios te dice, no lo hagas. Te da una solución y esta te pone en texto. Así viene el mundo. Con su solución. No vayas a Egipto. No vayas a Egipto. Y dice el texto. Ve a la tierra que yo te diré. Y me encanta el texto. Habita como forastero en la tierra. Estaré contigo y te bendeciré. Como lo dice con tu padre Abraham. Y cuando habla de Abraham, dice cuando que Abraham oyó mi voz, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Irá, Egipto no. Esto tengo que ir. En esto es y guardar mis estatutos, mis mandamientos y leyes. También hizo tu padre Abraham. Y yo te bendeciré. Y yo estaré contigo. El que ama al mundo, el amor de carne no va a esperar. No está Dios. Pero si vos guardás lo que oí de parte de él, lo que oí los jueves, lo que oí los sábados, lo que oí los domingos, lo que oí cuando oís la palabra de Dios en tu casa, y lo guardás, yo estaré contigo. Y te bendeciré. Bendice con tu padre Abraham. ¿Qué fue de la vida de Abraham? Bueno, dice Hebreos capítulo 11, que cuando Dios lo llamó, y su llamamiento dijo, andate de acá, a un lugar que no sabes, en lo que hacer. Y cuando le dijo, tenés que entregar a Isaac tu hijo, él no dudó por un segundo en entregar a su hijo. Y dice el texto que él estaba pensando que el hijo iba a resucitar. Porque ¿qué le había dicho eso? En tu hijo te va a estar en la promesa de la simiente. Entonces cuando él le dio la propuesta, andar y asesinar a tu hijo, entregarlo por sacrificarlo, él estaba pensando, bueno, seré que Dios lo va a resucitar de fuego. Y era la certeza, la fe, la convicción de este hombre, que no había dudas en obedecer a Dios. ¿Qué había dicho Abraham? El oyó y guardó. Por eso tuvo bendición. Tiempo de hambre, tiempos de escasez, dos familias. Por le creo a Dios y tengo certeza y convicción y pongo mi fe en Él, por cierto, Dios va a aparecer. Por cierto, Dios te va a bendecir porque Él es así. Dios no cambia. No importa si seas Abraham, Isaac, no importa cómo te llames. Él es así. Y luego sí está. Y che, si está viendo de los sábados, está viendo de los domingos, no lo puede, pero no.
no creo tanto. Y te voy a pedir consejo. Isaac elige el buen consejo, ¿no? Tiene otro problema, Isaac. Este fue el problema de la escasez. ¿Cuál es el segundo problema? Versículo 7. Perdón, versículo 6. Se habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Claro, es que, le preguntaron acerca de su mujer. Vos han dicho, ¿quién es? Am, porque, y le dijo, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de él. Pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac. Le dijo, he aquí, ella, en el cierto tu mujer, ¿cómo pues dijiste que es tu hermana? E Isaac le respondió, ¿por qué dije, Isaac moriré por causa de ella? Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiese traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Otro problema. Ese problema. Bueno, y me morí. En una situación, y evidentemente, en el contexto, Isaac no va a tener miedo absurdamente. Posiblemente en esa época pasaba estas cosas, ¿no? Que si tu mujer era muy linda, venía algún poderoso, te asesinaba y se quedaba con ella. Vamos a creer que el hecho era muy común, o por lo menos estaba la posibilidad. Pero el miedo a morir, cuando Dios te hace pasar, como dice el Salmo 23, por el valle de la sombra de la muerte. Pero como dice el Salmo, vos temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás. La fe del que escribió el Salmo 23 está basada no en el problema y en la sombra de muerte, sino que Él está conmigo. Promesa que le dijo Dios a Isaac, yo dejo con vos. ¿Qué temer? Sin embargo, viene el miedo a la muerte. El miedo a la muerte. Entonces está Isaac lleno de temor. Y el temor venirá en Blas. Será siempre. Será que Dios estará conmigo porque dirá que le van a pedir mi cabeza por mi mejor. Y entonces Isaac al dudar toma decisiones. ¿Y cuál fue su decisión? Prefiero, dijo él, mentir, pecar, que obedecer a Dios porque tengo miedo a morir. Prefiero pecar contra el eso que tengo miedo a morir. Prefiero que todo este pueblo pueda alguno pecar por adulterio y así recibir maldición, porque en esa época los pueblos eran malditos por Dios por estos casos de adulterio. ¿Se acuerdan Abraham? Ahí estuvo, ¿eh? Ahí estuvo de que Dios maldiciera a aquel pueblo se hizo. Pero lo mismo. Acá no, pero a él no le importó. Yo prefiero resistir, como que me salvo yo antes que, ¿no? Antes que se salve el resto. Prefiero mentir aunque todos sean perjudicados por nieve. Y no menos importante, el bastante se prefiere mentir que mi mujer sea desamparada. Son miedo a morir. El miedo a morir le llevó a preferir ser digno que el resto. Muy distinto, muy distinto, recordaba yo en el libro de Daniel. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan los nombres. Yo los anoté. Ananías, Azarías, Isael y el propio Daniel. Quienes en su corazón propusieron, ¿se acuerdan? No contaminarse. Y resulta, cuenta la historia, que el rey Nabucodonosor, pues su nombre es tan poderoso como su reino, ¿no? Era un rey muy poderoso, temible, un reino temible. El rey mismo se le había ocurrido hacer una estatua y
poner un edicto que todo aquel, cuando suena la trompeta, todos tenían que adorarle. Y el que no la adore, horno de fuego ardiente, muere de nuevo. Y ahí están estos tres que no se doblan las rodillas cuando suena la trompeta. Entonces lo ponen delante de él. Y el mismo rey dice, muchachos, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? O doblan las rodillas, pero yo no me da nunca rota. Mira si me vivo el right. Esa es la respuesta. No te tendríamos que hoy y contestar siempre ante su intervención de Trump. Pero igual le contesta y le dicen de esta manera. El Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Es de que mano, oh rey sandía. Y acá viene una expresión de fe, de certeza, de convicción, que creo que es una alabanza, un perfume de alabanza que ha llegado al cielo. Porque la frase continúa y dice, no, si yo no nos libra, ni en la horno de fuego, ni de tu mano, igual no nos vamos a inclinar a ver. Porque preferimos obedecer a Dios. Entendí. Mira estas distintas. Estos tres Isaac. Y esta distinta. Esta es la fe, la certeza, la convicción. Un corazón que conoce a Dios, que sabe que va a aparecer. Porque ¿qué pasó? Y sí, cuando fue al horno de fuego, los que lo llevaban, aquellos militares que lo llevaban se murieron y ellos no tenían ni olor a humo. Porque Dios apareció. Porque Dios siempre aparece. ¿Lo crees o no lo crees? Pero en este caso Isaac brindó. Y puso en riesgo todo. Puso en riesgo su comunión con Dios. Al te obedecerte, te decido mentir. Porque tengo miedo. Puso en riesgo al pueblo. Pudo maldecir al pueblo por su mentira. Tengo miedo. Puede haber deshonrado a su familia, a su esposo. Puede haberse perjudicado a la siguiente. Mira vos. Viene el riesgo, viene la sombra de muerte. Dios va a aparecer en tu vida. Dios va a aparecer. Va a pasar la muerte por al lado. ¿Y no te pasó? Que no va a pasar. Esa sombra. Che, pero ya que seguimos muero, ya que seguimos la verdad, soné. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué nos va a hacer? Estos tres que se honrar el nombre de Dios en un pueblo, en una tierra extranjera, con un rey poderoso, con una nación poderosa. Gloria es una running for coming. Fe, convicción, certeza y equilibrio también. Lo último, tercero, versículo 12. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bueno. 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció. Y fue prosperado y engrandecido hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo acto de ovejas, acto de vacas, muchas labranzas. Y los filisteos, ¿qué dice ahí? Vieron en Midway. Otro problemita. Y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham en el pasado, su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque es mucho más poderoso que nosotros que has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos del agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y lo llamó por sus nombres, por el nombre de sus padres había llamado, por cuanto los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí pozos de agua viva. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían acercado con él. Y abrieron otro pozo y también rindieron sobre, y llamó su nombre Sidna, que significa enemigo.
y se apartó de allí y abrió otro pozo y no rindieron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, que significa espacioso, amplio. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Y se le pareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy tu Dios, el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Y plantó allí la tienda, abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar y a Saúl y a Usar, amigo suyo, y Ficol, capitán del ejército, y le dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Porque me habéis aborrecido y me echaste entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros y entre tú y nosotros y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado. Y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juntaron el uno al otro, se juntaron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Bueno, tercer tema. Habíamos hablado de la escasez, habíamos hablado del miedo a morir, pero ahora viene la hostilidad. Ahora viene alguien que tiene envidia y te quiso hacer daño. Vos no necesitas nada, pero la envidia, después también la violencia a su voz. Dice Dios que, tal como le había dicho, empezó a prosperar. ¿Cómo empezó a prosperar? 100 por 1. Hacía el esfuerzo de uno, cosechaba 100. Así prospera Dios. Así le dice Dios la fe a tuyos que le crean. 100 por 1. Y eso no hay que creer en Dios, ¿eh? Sino que poner fe. Y evidentemente Isaac empezó a hacer lo que dijo Abraham, que empezó a escuchar la voz, a guardar el mandamiento. Porque por esa acción Abraham tenía también bendición. Así que Isaac empezó a ponerse las pilas, empezó a confiar en Dios, y eso empezó a hacer su voluntad, diciéndole, siempre servido. Pero despertó la envidia de los filisteos. Y la envidia es un sentimiento que genera en la mente las peores ideas de maldad sobre otro. Y empieza a despertar lo peor de vos hacia el otro. Y dice que abrió un pozo, primero que lo echaron. Y cuando lo echaron, hay algo de los pozos. Es muy profundo el tema de los pozos, pero lo voy a ver un poquito por arriba. Ahora había hecho pozos y funcionan radio de agua, la mesura de agua, saludables, fresca, poder venir ahí. En esa agua todo el tiempo. Y había abierto pozos y le había puesto nombres. Cuando muere Abraham, ¿qué hicieron los filisteos? Son todo. Dicen los que saben, los que estudian, los teólogos y los historiadores, que me querían hacer los filisteos, era que con el tiempo se olvidaran que alguien llamado Abraham pasó por acá. Y nadie sepa de los nombres que me puso a los fosos. En definitiva, lo que querían ellos era capar el nombre de Xebai. Basta que se supiera que Dios alguna vez estuvo ahí y que se escuchara el nombre de Dios. Por eso va a sacar. Pero bueno, no vamos a profundizar de eso. Pero el hecho es que quizás sale a las afueras y empieza a cavar los mismos pozos que cavó en su momento de tu papá. Se ve que se acordó. Empieza a ver agua. Vienen aquellos pastores filisteos empiezan a venir en él. Bueno, vamos a otro pozo. No entra agua. Pero bien, se una vivo otra vez. Y ya como enemigo, y que empiezan a increpar. Y te empiezan a echar. Lo fantástico es que entiendo mi gran oposición. Yo seguía prosperando así. Yo seguía prosperando esa 100 por 1, a pesar de la oposición. Es que no importa la oposición. No importa que ustedes no se dediquen vos. No importa el contexto.
no te tiene que importar, no te tiene que quitar la paz el contexto. Vos tenés que saber que está Dios con vos. Si Dios está conmigo, voy a acabar, voy a poner agua, porque así es Dios. Es su carácter. Entonces, si no importa, me empuja, cago en tu saco agua. Y yo seguía esperando un saco en medio de la oposición. Pero un día llegó el pozo de Rehoboth, el pozo del espacio, de, de lo amplio, pero es un pozo en atrás. Un día la prueba se termina. No se entiende. Ya no hay más hambre, se ha ido a adaptarse. Y río de manantiales del pozo, y pasó y chutir una semilla, sacó 100. Teníamos hambre, se acabó el hambre. Miedo a la muerte. Ya he aprendido, Dios está conmigo. No hace falta mentir, no hace falta llevar, Dios está conmigo. Ya no tengo que temer. En la sombra de muerte, no importa, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. ¿Y qué pasa con la prueba en la oscuridad? Cuando alguien te la puerta para afuera, se te sienta como un enemigo. Y entra a tirar piedra, ¿no? Entra a tirar piedra al dolor. Y te duele y te pega. Pintas amenazas, yo llegar a su acá. Es nuestro. Esa agua es nuestra. Ágil de acá. Enviarle camita. No le rica. Cuando ella se termina, ella se fermenta. Esta es la paz. Y el mismo que te apedrea la harina, pero ese te estás. ¿Qué te apellido paz? Así en Dios. Por eso esta experiencia que tiene Isaac, estos tres problemas que tuvo, desafían. Y creo, estoy convencido, tengo certeza que Dios va a estar conmigo y que me va a bendecir. Le creo y veo al bar. El Señor bendiga su camino, porque me explicó a suave. Y cuando te dice esto, créeme, la gente me busca. Y a ver, creen. No le tiene miedo a las casas. Venga, buscando a escuchar o a ver. No le tiene miedo a la espera. Sé que va a hablar de mí en Philly en Avilés. No tiene miedo cuando empiezan a estudiar, cuando empiezan a amenazar, cuando empiezan a increíble. Creen, en la verdad. Tal vez no canta final, tal vez no sea mejor de la alabanza, y sea mejor de música. Pero su fe sigue en la alabanza en Jürgen, porque creen en la. Yo no me envío para que te para tener fe corazón. Y esta es una historia para asegurar. Y si no me Señor, quiero que me vestiera a un enfermedad. Porque yo quiero salir de todas estas cosas aprobadas. Con la certeza de que estás en y que vas a lograr. Oramos, ¿te parece?